Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio de adoración a Dios. Vamos a la carta a Tito, Tito capítulo 2. Capítulo 2 le vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 14. Tito 2, 11 al 14. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El 11 una vez más: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues podemos mirar que esta es una carta pastoral, una de las cartas pastorales que Pablo envió. A través de ella motiva y trata de decirle a uno de sus ayudantes más confiables, en este caso Tito, ¿sí? Era pastor de la iglesia de Creta, este siervo, y pues era muy responsable, ¿sí? Y por eso estaba ministrando en esta iglesia. Y Pablo lo había utilizado varias veces, ¿verdad? Cuando manda por una ofrenda a la iglesia de Corinto, manda a Tito por ella, ¿sí? Pero cuando ve que es necesario un responsable en la iglesia de Creta, pues él cayó en Tito la responsabilidad, porque se necesitaba autoridad en esa iglesia, ¿sí? Una iglesia que andaba mal, tenía muchas cosas que estaban padeciendo, su moral era muy baja, y Pablo por eso deja a Tito ahí, y a través de esta carta le está escribiendo cosas que iban a ayudar, a mejorar a la iglesia, ¿verdad? Y le está diciendo de qué manera tenía que motivar a la iglesia, tenía que motivar a los jóvenes, a las casadas jóvenes, motivaba a las ancianas que enseñasen a aquellas mujeres jóvenes que se habían casado y que tenían que amar a sus maridos, a sus hijos. Bueno, todo esto a través de esta carta el apóstol Pablo le estaba diciendo. Pero hoy queremos hablar de un tema, pues que ojalá y a ti ya te haya alcanzado, ¿sí?
El tema de hoy es: ¿la gracia ya te salvó a ti? ¿La gracia de Dios ya te salvó a ti? Es una pregunta, porque Pablo está diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Verdad? Y hoy en día la gracia es muy usada en el mundo cristiano, en cualquier denominación. Pues usan la gracia, pero a veces no la usan conforme a la Escritura, ¿sí? Hoy en día es muy común que veas a alguien cargando una Biblia y que tú le hagas una pregunta, ¿sí? Si es cristiano, pues te va a decir que sí, ¿verdad? Te va a decir que por eso trae su Biblia, que conoce a Dios, ¿sí? Y si le profundizas un poquito más, le dices: bueno, ¿y cómo sabes que eres cristiano? Y la mayoría te dice: por la gracia de Dios. No, la mayoría por la gracia de Dios, ¿sí? Por ello se sienten salvados, porque dice la palabra de Dios que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños. Entonces la mayoría te dice que viven bajo esa gracia, y te dicen que por ella son salvos, ¿sí? Y te dicen que la salvación es por gracia, ¿sí? Entonces, pero a veces su actuar, su conducta, no va de acuerdo a su declaración de fe. Porque esa gracia que dicen tener a veces no es manifestada en la vida que llega. Porque ves cosas, porque practican cosas que no son agradables a Dios, ¿sí? Bueno, pues ojalá hoy entendamos esta palabra que Dios quiere hablarnos y que realmente tú veas si esa gracia ya te salvó a ti, ¿sí? Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has traído a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños. Ahora te rogamos que tu santo y precioso Espíritu nos ayude a entender realmente qué es esa gracia y si esa gracia está en nuestra vida, Señor. Padre, porque tu palabra dice que esa gracia vino a todos los hombres, pero a todos los hombres, aquellos a quienes realmente viven bajo la gracia tuya, que les da poder para luchar contra este mundo, que les da poder para combatir las artimañas de este mundo. Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a mirar cada uno de nosotros si estamos bajo esa gracia, Dios. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo les pregunto, hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Que tengas una idea, un concepto claro de lo que es la gracia de Dios. A ver, hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios, un favor inmerecido, dicen otros, ¿verdad? Pues sí, esa es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. ¿Por qué el favor inmerecido de Dios, hermanos? ¿Cuál es ese favor? A ver, hermanos, porque nada más creo que lo escucharon ustedes, porque hasta acá no se oyó.
porque muriera por nosotros. Pero Dios no murió por nosotros, fue su Hijo. ¿Ah? Jesús. La gracia de Dios es que Dios mandó a su Hijo, lo más valioso que Él tenía. Lo mandó a esta tierra a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Por cada uno de los pecados de este mundo. Y esto pues fue únicamente por su pura gracia. No tenía ninguna obligación. Dios no tenía ninguna obligación de extender esta gracia hacia nosotros. ¿Sí? Pero si dice que por todo el mundo, porque no todos son salvos. Porque no todos son salvos, porque no todos los hombres. Si dice la palabra que Él dio la gracia y se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque no todos se han arrepentido. Porque no todos valoran lo que Jesús hizo en la cruz, según Juan 3:16, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes lo que hizo Dios al mandar a su Hijo a esta tierra, cuando tú entiendes que estás mal delante de Dios, cuando tú entiendes que te tienes que arrepentir de corazón, porque miras el amor de Dios que tiene para contigo, y miras ese amor del Hijo que murió y entregó su vida por ti. ¿Sí? Bueno, entonces, estás entendiendo que la salvación viene de parte de Dios. Estás entendiendo que ese favor es un medio para que tú cambies de vida. ¿Sí? Y ese arrepentimiento, ese cambio de vida te lleva a un arrepentimiento que va a producir fe. Y esa fe va a producir obediencia a la palabra, obediencia a Dios. ¿Ya? Entonces podemos mirar que la gracia de esta manera actúa en la vida del hombre. ¿Sí? Que la gracia te revela el Evangelio de Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios, no el mandamiento de alguna denominación o de alguna iglesia a la cual asistes. ¿Sí? Necesitas tú mirar si realmente aquello en lo que has creído es de acuerdo a la palabra. Necesitas mirar si el mensaje que has escuchado tienen como principal punto de partida el sacrificio de Cristo Jesús. Sí, porque cuando tú entiendes el Evangelio y lo empiezas a vivir, estás bajo la gracia de Dios, bajo la cobertura de Dios, y tienes la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en esta tierra y un día estar en la presencia de Dios. Pero tienes que caminar no con incertidumbre, sino con una fe y una confianza de que Jesús ya lo hizo, de que Jesús te ha dado esa gracia, te ha revelado esa gracia. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que muchos han agarrado esta gracia como un permiso para pecar sin ser castigado. Pues al cabo vivimos bajo la gracia, dicen algunos, ¿no? Y así muchas veces las denominaciones, las diferentes congregaciones llevan a confiar al hombre más en lo que la denominación ha determinado para que puedan alcanzar una salvación que la misma palabra de Dios, que lo que te está marcando la palabra de Dios para alcanzar una salvación. Los católicos te hablan que aunque mueras en pecado, vas a tener una segunda oportunidad, porque te vas a ir al purgatorio.
Y del purgatorio todavía te pueden rescatar. Eso dicen algunos. Bueno, la Iglesia Católica, ¿verdad? Con indulgencias te van a sacar de ahí. Con ofrendas, con pagos. ¿Sí? Tienes una segunda oportunidad, pero la Biblia no habla de una segunda oportunidad, hermano. La palabra de Dios es muy clara. Hebreos 9:27 dice que establecido está, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay una segunda oportunidad. Pero las denominaciones te hacen pensar algo diferente a lo que nos marca la Escritura, ¿sí? Que pases al altar, que confíes, que hagas la confesión de fe, ¿sí? Que vengas a atar tus pecados, a declarar tus pecados, ¿sí? Que no te preocupes, que es poco a poco, que poco a poco se te va a ir quitando el pecado de tu vida, que es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Sí, que no importa tu condición. Dice una profeta muy conocida por ahí, no importa tu condición en la cual te encuentres. Yo te meto al cielo a billetazos. Suelta y llegas porque llegas. Pero eso es lo que ellos te dicen. ¿Por qué? Porque no entienden que vivir bajo la gracia es un poder de parte de Dios para, pues, no practicar pecado. No vivir conforme a lo que este mundo te está marcando, sino conforme a la palabra de Dios. Pero Pablo le decía a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios, hermanos? ¿Cómo se manifestó esa gracia? Con la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Dios dando en sacrificio a su Hijo por los pecadores. ¿Y cómo pudimos conocer esa gracia? A través del Evangelio, hermano. A través de escuchar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, ahí atrásito. Segunda de Timoteo 2:10. Es segunda 1:10, perdón. 1:10. Perdón. 1:10 dice, segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo conocimos la gracia de Dios? Por el Evangelio, hermano, que viene a través de la Escritura. ¿Sí? Cuando se aparece Cristo Jesús, viene y quita toda esa venda que había desde el Antiguo Testamento y se manifiesta ahora la gracia de Dios en la vida de Cristo Jesús, y Él la manifiesta a través del Evangelio. Quita toda oscuridad y trae a la luz esa vida que está prometida a través de la palabra de Dios, esa vida que está prometida a través del Evangelio. ¿Sí? Y trajo esa revelación de la palabra, esa revelación del Evangelio para salvación a todos aquellos que quieren entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Van a ser salvos todos? No. Tristemente no. Solo los que viven bajo la gracia de Dios. O sea, los que obedecen a ese llamado que Dios hace. ¿Y cuál es ese llamado? Versículo 12 de Tito 2:12.
enseñándonos, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí, la gracia de Dios te hace un llamado de cómo se debe de vivir en este mundo, de cómo se debe de vivir en esta tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tiene esa gracia en tu vida? En la vida de aquel que ha mirado la oportunidad de ser hijo de Dios. ¿Sí? Nos enseña a vivir sin pecado en este mundo, sin practicar pecado más bien, porque el pecado pues sí puede un cristiano puede pecar, claro que sí, mientras estemos en esta carne, sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Si tú ya tienes un hábito de practicar ese pecado, el mismo pecado siempre, entonces la gracia no ha quitado de tu vida ese pecado. Si no has renunciado, como dice la palabra, renunciando a la impiedad. ¿Qué es impiedad, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué es impiedad? ¿O qué entienden por impiedad? ¿Mandé? Sí, es pecado, pero ¿qué pecado es? ¿Mandé? La falta de piedad. ¿Y esa falta de piedad cómo se manifiesta? Dureza en el corazón. Sí, todas nos llevan a esa clase de pecado. Pero más bien la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo de impiedad es una falta de amor. Y la falta de amor es pecado, hermano. ¿Sí? La falta de amor hacia las cosas que suceden dentro de la iglesia, dentro de tu mundo, alrededor de los que te rodean, dentro de tu trabajo. A lo mejor tienes falta de amor para un compañero de trabajo, sabes que le está yendo mal y no te acercas. ¿De qué manera puedes echarle la mano o ayudarle o darle una palabra de aliento? ¿Sí? O sea, no nada más a los hermanos, también a la gente. Es una falta de amor y eso es impiedad delante de Dios. ¿Sí? Pero también te dice que a los deseos mundanos, a esos deseos carnales que a veces aparecen en la persona, que a veces aparecen en aquel que carga Biblia, ¿sí? Que aparecen esos deseos sexuales o esa codicia por almacenar, por tener más, ¿sí? Por tener más riqueza o más poder dentro de donde te mueves, más poder en tu trabajo a lo mejor, o más poder en tu casa, que te obedezcan a la primera, ¿sí? Y dice la palabra que tienes que renunciar a eso, ¿sí? Que renunciando a los deseos mundanos, ¿sí? A esos deseos carnales, a esos deseos de tener fama, de tener poder, de tener placer a lo mejor, o de cualquier cosa mundana que pudiera estar afectando tu relación con Dios. ¿Y cómo debes de vivir entonces? Si tienes la gracia de Dios, a la luz de lo que dice ser, a la luz de decirte cristiano, ¿sí? Y la palabra dice que debes de ser sobrio, o sea, equilibrado siempre, con los sentidos bien activados, porque el mundo va a tratar de quitarte tu fe, de tirarte tu fe. Y ahí tienes que guardar el equilibrio de no cargarte hacia un lado o hacia otro. Tienes que ser justo
en todas tus acciones, en todos tus tratos, ¿sí? Y tienes que vivir piadosamente, como dice la palabra. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dispuestos a darte por los demás. En cualquier área de tu vida, en cualquier cosa, cuando veas una necesidad, porque tristemente a veces vemos esas necesidades y pasamos de largo. ¿Sí? Ves la necesidad que tiene a lo mejor tu vecino, tu hermano o tu hermana, ¿sí? Tu mamá. Y a veces te cuesta hacer las cosas, ¿no? Dice que tienes que vivir piadosamente, listo para esa buena obra que Dios está poniendo delante de ti. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras estemos aquí en este mundo, debemos de vivir con esa esperanza, sin dudas, sin contratiempos, sin sobresaltos. ¿Cuál esperanza? De que Jesús venga por nosotros, de que Jesús te llame a cuentas y estar firme delante de Dios. ¿Sí? Porque a veces titubeamos, a veces decimos, es que no sé qué Dios vaya a decirme de mi vida. El cristiano que tiene la gracia en su vida no duda, ¿sí? No duda si va a ser en el arrebatamiento, si va a ser en la segunda venida de Cristo, si va a ser llamándonos a cuentas, pero hay una seguridad, nos vamos con Él. ¿Tienes esa seguridad en tu vida? O como muchos dicen, pues ya veremos cuando estemos delante de Dios. ¿Te atreverías a estar dudando y ya estar delante de Dios esperando que te diga a la izquierda o a la derecha? ¿Tienes o no tienes la gracia? ¿Sí? Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Sí? Que no se nos olvide, hermanos, mientras estamos en este cuerpo, pues tenemos que vivir a la luz de la palabra, de lo que está escrito, perdón. ¿Sí? Entonces se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? De esa culpa de tus pecados te ha librado, ¿sí? Pero no para ir ahí con inseguridades, ¿sí? Sino Él ha quitado esa iniquidad de nuestra vida, ha quitado ese pecado que estorbaba para tener una comunión delante de Dios, ¿sí? Si no fuera así, hermanos, Dios nos hubiera dado una salvación a medias, ¿sí? Si solamente Él hubiera pagado por el pecado, pero no te hubiera dado la autoridad de vivir en este mundo para tú poder tener dominio sobre ese pecado que antes practicabas, ¿sí? Si no hubiera ese dominio, entonces no estuviera completa la salvación, porque dependería de tu esfuerzo, dependería de esa lucha tuya, de esa fuerza tuya, ¿sí? Pero Él dice que ha quitado de las vidas el pecado para darnos dominio y poder tener ese dominio sobre
los deseos que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para purificar a un pueblo propio, dice. O sea, un pueblo de Él. Él se buscó un pueblo y lo apartó para guiarlo, para protegerlo, para guardarlo. ¿De dónde? De este mundo. Sí, si tú eres su pueblo, Él te ha guardado y te guarda de este mundo. ¿Para qué te guarda? Para que tengas buenas obras. El Señor lo está diciendo a través de su palabra, ¿sí? Para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de esas buenas obras que Él ya preparó. Dice Efesios 2:10 que Él ya preparó las obras por las cuales tú vas a caminar. Pero tenemos que estar bien activos, bien preparados. Y aún si viéramos a alguno que se está quedando atrás, alguno que le falta todo esto, debemos de motivarnos al amor y a las buenas obras. Debemos de motivar a hacer el bien. ¿Por nuestras fuerzas? No, en el nombre de Cristo Jesús. Debemos hacer las cosas pensando en llevar gloria a Dios. No para que tú aparezcas como el bueno. No, que sea Dios llevándose la gloria en lo que hagas. ¿Sí? Hoy en día, tristemente, se ven las cosas que hacen los hombres allá afuera. Esos hombres que a lo mejor se han dedicado al deporte de alto rendimiento, a lo mejor. Hombres y mujeres que se dedican al alto rendimiento. ¿Y cómo se entregan por un deporte? ¿Cómo se entregan por una disciplina? Hasta lo máximo. Y practican 8 o 10 horas diarias. ¿Sí? ¿Para qué? Para alcanzar los máximos honores. ¿Cómo se están entregando hoy en día algunos por su patria, algunos hombres que están defendiendo su patria? Hasta la vida pierden. ¿Sí? O como esos terroristas que se suicidan, se ponen bombas en su cuerpo. ¿Por qué? Por una causa, por un ideal. Lo están haciendo de esa manera. ¿Sí? Dan su vida por un deporte, por su patria también. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? Que tenemos a un Dios grande, que tenemos a un Dios que todo lo puede. Y entonces, ¿por qué no tenemos más ese celo de parte de Dios que esos mismos hombres? ¿Por qué a veces nos cuesta actuar? ¿Sí? ¿Por qué a veces dudamos para hacer las cosas? ¿Por qué a veces anteponemos nuestros propios intereses o decimos, bueno, es que yo no lo entiendo así? Bueno, es que tenemos que razonarlo, tenemos que pensarlo. Y estos hombres que se dedican a otra cosa, se dan completamente. Y por un simple ideal, ¿sí? Por una simple disciplina, que sí les va a dar a lo mejor gloria en esta tierra, pero delante de Dios no es nada. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. 6:14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Y te digo, ¿cómo saber si estoy bajo la gracia? ¿Cómo saber si tú estás? ¿Sí? ¿Cómo,
¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo está tu conciencia? Si le puedes decir a Dios, yo estoy bajo la gracia, yo vivo bajo la gracia. ¿Sí? Ya no, tus pecados ya no dominan tu forma de ser, de pensar. Ya esos pecados han sido sujetados primero a la voluntad de Dios, pero también tú tienes dominio sobre ellos. Porque si sigues practicando alguno de esos que Dios te ha perdonado, ¿sí? Si sigues practicando mentiras, aunque luego dicen que son mentiras blancas o mentiras chiquitas, si sigues practicando enojos, ¿sí? Pero a veces queremos disfrazar ese enojo, pero es justo porque están haciendo esto mal, es justo porque están haciendo aquello. Bueno, es justo a tu idea, a tu mente, ¿verdad? Pero si sigues codiciando, si la avaricia no la has dejado, si el rencor todavía sigue ahí guardado y cuando te acuerdas de él lo describes de tal manera que pareciera que lo estás viviendo, eso se llama amargura, hermanos. Si estás bien acomodado y no te interesan los problemas de los demás, has caído en tibieza. Ten cuidado. O sea, no te engañes. Mejor haz barbecho, como dice la palabra. ¿Sí? No te engañes de que estás viviendo bajo la gracia. Ten cuidado, no sea que llegando a la presencia de Dios pueda ser reprobado. Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica, ¿sí? No es que no peque, dice, no practica el pecado. ¿Sí? Y la práctica es una constante que vas cometiendo el mismo pecado. Ese mismo pecado que te impide tener una comunión con Dios, que te impide orar, que te impide leer su palabra, que te impide hacer el bien y constantemente está en tu vida. ¿Sí? Bueno, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, aguas, ten cuidado con esto que vas a hacer. Ten cuidado. Es como cuando vas circulando, vas manejando y de pronto, ya cuando vas a llegar al semáforo se pone la luz ámbar. ¿Qué te está advirtiendo? No te pases. ¿Sí? No te vayas a pasar porque corres peligro. El pecado así es, hermano. ¿Sí? Dios le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta, pero con todo tú te vas a enseñorear de él. ¿Sí? O sea, tú tienes dominio sobre el pecado, porque el pecado son acciones voluntarias de cada uno, hombre o mujer. Son acciones voluntarias, ¿sí? Pero es que es poco a poco, te dicen por ahí. Es poco a poco lo que tienes
que se te va a ir quitando lo enojón, poco a poco se te va a ir quitando lo gritón, ¿sí? Esa amargura la vas a dejar poco a poco, te dice, ¿no? Judas 4, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. No, hombre, es poco a poco, no te apures. Es un proceso, te dice. Oye, hermano, pero es que dicen escuché una prédica y dice que tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar de rumbo. No, no te preocupes, es poco a poco. La salvación es un proceso. Si tú ya pasaste al altar y aceptaste a Cristo, ya estás seguro. ¿Sí? Tú sabes si realmente esa es una realidad, porque la palabra te dice lo contrario. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo de 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si tú sabes si le crees a la palabra de Dios o le crees lo que hoy en día está invadida la red, los púlpitos, las iglesias con palabras suaves. ¿Sí? Hoy en día los falsos maestros están llevando más almas al infierno que aún los propios demonios, los propios espíritus que andan ahí haciendo caer a la gente. ¿No? Las palabras que dicen desde los púlpitos están llevando más almas al infierno. Y tú que estás escuchando, si te han dicho que eres cristiano, aunque sigas practicando pecado, te están engañando y te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? La gracia no es un permiso para pecar. Es la fuerza que te da Dios para vencer los viejos hábitos y tentaciones que vienen a tu vida. ¿Sí? Y si te esfuerzas ahí, si te estás luchando en tus fuerzas y dices, ¿por qué no puedo vencer? ¿Por qué no puedo permanecer en santidad unos días? No te engañes, la gracia probablemente no esté en tu vida. Y más vale reconocerlo, más vale volver a empezar de nuevo que seguirte engañando. Sí, si no hay esa paz, esa tranquilidad de sentir que has sido perdonado. Esa paz que Dios da. Porque cuando tus pecados han sido perdonados,
tienes una paz, una conciencia tranquila. Si tu fe está activamente en Dios, bueno, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Sí? Ese arrepentimiento ha producido fe y esa fe te está llevando a caminar en la gracia de Dios. Pero si no te sientes perdonado, si no te sientes limpio, si no te sientes amado por Cristo y hay dudas, vives con temor, es porque no has entendido la gracia completamente. Si ese mensaje de la gracia no te ha alcanzado. Y no importa el tiempo que lleves, hermano. No importa el tiempo que te lleves congregando. ¿Sí? El tiempo que lleves en tu iglesia. No importa que sirvas. No importa que estés muy activo en la iglesia. O no importa que estés predicando. ¿Sí? Si hay cosas en tu vida todavía como estas que hemos mencionado, ten cuidado. No sea que a lo mejor la gracia de Dios no ha alcanzado tu vida. ¿Sí? Porque la gracia ya se ha manifestado, lo veíamos en el versículo 11, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué te queda? Entender esa gracia, buscar esa gracia para que esté en tu vida. Buscarla, entenderla y vivirla. Poner por obra esa gracia. ¿Sí? Ya decían al principio, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Dónde se ve? Pues en el amor de Dios. Y el amor de Dios se ve manifestado en ese texto muy conocido, el texto más conocido de la palabra, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Sí? Esa es la verdadera gracia manifestada. Dios mostrando su gran amor por la humanidad, que no tenía necesidad, pero dio a su Hijo, para que en Él, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y no confiemos en nuestras fuerzas, y no confiemos en lo que dice el hombre. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres vivir bajo la gracia de Dios? Cree en Jesucristo, el único que cambia las vidas. No es el lugar, no es el predicador, es Cristo Jesús. Y que, escribió la palabra de Dios y que después de que Él se fue al cielo y fue terminada la palabra de Dios, hoy podemos conocer la gracia de Dios, podemos escudriñar la gracia de Dios y también podemos escudriñarnos a nosotros mismos si estamos viviendo bajo esa gracia. Yo te invito a que tú mismo te analices, veas si estás bajo la gracia de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu corazón, hermano? ¿La gracia de Dios ha alcanzado tu vida? Persevera. Persevera para que cuando Dios venga nos encuentre de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Cuando Dios nos llame a cuentas, estemos preparados. ¿Sí? Esa es la gracia de Dios, hermano. Si no la tienes, búscala.
Búscala para que vivas bajo esa gracia y puedas llegar hasta el final, hermano. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque no mereciendo ese favor que hiciste al enviar a tu Hijo, Señor. Padre, tú lo hiciste posible, Señor. Tú lo hiciste para que nosotros tuviéramos oportunidad de vivir y de conocer esa gracia, amado Dios. Padre, tú nos enseñaste a vivir en este mundo. Tú nos enseñaste a vivir bajo esa gracia porque tu vida fue ejemplar, Señor. Porque tu vida fue sobria, justa y piadosamente, Señor. Padre, ayúdanos a llegar hasta el final, Señor. Y si hubiera alguno de los que estamos aquí en este lugar hoy, Señor, que no hemos entendido tu gracia, Padre, extiende tu misericordia y tu bondad hacia esa vida, Señor. O si hay alguno de aquellos que van a escuchar esta grabación, Señor, y no han entendido tu gracia aún, Señor, revélate, Señor. Revélate a sus vidas, Padre, porque solamente de esa manera, amado Dios, podemos estar seguros de un día estar en tu presencia. Muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar lo que tu palabra nos dice, Señor, acerca de nuestra salvación, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, Señor. Padre, en tus manos dejamos esta palabra, Señor, para que no regrese vacía, Señor, sino que cumpla con el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.